Bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy fui movido a compartir una palabra, un tema que lo titulamos Conociendo la voluntad de Dios. El tema para hoy, Conociendo la voluntad de Dios. Amén. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. En la Reina Valera 1602 dice de la siguiente manera: Aleluya. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Que Dios añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor y las reveladas para nosotros. Todo creyente está buscando, hasta los admiradores de Dios y los que no creen en Dios quieren conocer el futuro, quieren saber lo que está más allá, quieren saber lo oculto. Cuando hablamos de los creyentes, siempre estamos viendo a las personas buscar la voluntad de Dios de una manera muchas veces equivocada. Creemos nosotros que no es solamente congregarse. Primero, para conocer a Dios, o sea, para conocer su voluntad, lo primero que debemos saber es conocer a Dios. Después de conocer a Dios, debemos conocer su palabra. Y después de conocer su palabra, debemos tener una relación personal con Dios. Porque en esos tres ámbitos, Dios se mueve y se comunica con nosotros. Podemos entenderlo a Él y Él se puede comunicar con nosotros. Sin abrir estos tres lugares, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios de manera completa o de manera segura. Porque muchas veces buscamos conocer la voluntad de Dios buscando en oración, queremos una respuesta de manera espiritual, que aparezca alguna cosa, un sueño, una visión o alguna cosa, pero nos olvidamos de la palabra. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios es soberano, que hay cosas que no están reveladas y no las vamos a saber. Conocer el plan conmigo y conocer la voluntad de Dios revelada es nuestra preocupación. En este tema hay mucho que hablar de la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien nos pregunta, quiero conocer la voluntad de Dios, hay que preguntarle, ¿cuál voluntad de Dios?
porque Dios tiene su voluntad agradable y perfecta, pero tenemos que saber qué es lo que queremos de Él. Lo que hoy vamos a hablar de la voluntad soberana, la voluntad con mi vida y la voluntad de Dios en el ministerio, en mi servicio. Porque eso es lo que nos interesa hoy, importante en nuestra vida. Lo primero que debemos entender, que la voluntad soberana de Dios en la Escritura aparece como la voluntad revelada, como la voluntad escondida también. En todo es la voluntad soberana, porque está establecido. Dios sabe antes de que ocurran las cosas, Dios sabe qué va a pasar. Lo que no sabemos somos nosotros. La voluntad revelada está escrita, y si no la estudiamos y no revisamos las páginas de la Escritura, no vamos a saber qué va a pasar con nuestra vida. Amén. En la Biblia se menciona el consejo de Dios. En la Biblia se menciona el plan de Dios y también se menciona el deseo de Dios. El consejo, el plan y el deseo de Dios. La Biblia dice que en la Escritura está todo el consejo de Dios. Debemos conocer todo el consejo de Dios. Entonces, cuando entendemos eso ya, vamos a despreocuparnos de algunas cosas porque vamos a conocer la voluntad de Dios. Antes de seguir más adelante, primero dijimos que hay que conocer a Dios, hay que conocer su consejo para saber entonces cuál es su voluntad con mi vida. Ejemplo de la voluntad oculta, podemos ver aquí lo escondido de Dios. Está escondido. No me incumbe. Ahí comienzan las especulaciones de la gente cuando quieren saber lo que está oculto en Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su operación con el universo, por ejemplo. Dios tiene todo en control del universo y sabe cuándo se va a mover un astro, va a ocurrir algo allá o algo acá, y nadie más lo sabe. Entonces los científicos están estudiando y tratando de sacar cuenta qué va a pasar con esto y qué va a pasar con esto otro. Todo eso está en la voluntad oculta de Dios. Y cuando nosotros los mortales, comunes mortales, queremos saber qué va a pasar mañana, ya estamos metiéndonos en terreno que no nos corresponde. Entonces, por eso debemos enfocar qué voluntad de Dios necesitamos saber en nuestra vida. El plan no revelado está ahí oculto en Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento y a través de la Biblia también, Dios ha ido mostrando su voluntad con su pueblo, pero de manera progresiva. Se ha ido revelando de a poco. En la medida que ha tenido contacto con el ser humano, ha revelado más su voluntad. La voluntad oculta no se puede conocer, ya dijimos, no nos incumbe. Aquí entonces empiezan las especulaciones de la adivinación. En la gente que no conoce a Dios, entonces se enfoca en buscar gente que sabe de ciertas ciencias ocultas para saber qué hay más allá en el futuro. Entonces se pagan grandes sumas de dinero para saber qué va a pasar. Entonces, estos consejeros los llevan muchas veces a las administraciones gubernamentales para administrar mejor y se han olvidado de buscar la voluntad de Dios. Y buscan agoreros, buscan adivinos, buscan aquellos que consultan
con espíritu inmundo y llegan a las altas esferas. ¿Por qué? Porque se quiere conocer la voluntad del Creador, pero de manera equivocada. También en las religiones empezamos a especular la voluntad de Dios. Si nos olvidamos muchas veces de lo que Dios quiere saber, de lo que Dios quiere con nosotros, entonces empezamos en nuestra religión a manipular la voluntad de Dios, decirle a la gente cuál es la voluntad de Dios que no está en la Biblia. Hermanos, como cristianos, hijos de Dios, la advertencia es: no debemos traspasar esa línea de silencio del Señor. No debemos traspasar esa línea con adivinaciones, con especulaciones. Los humanos queremos conocer nuestros destinos. Queremos conocer cuando hay un nuevo terremoto. Queremos saber cuándo cae un meteorito a la Tierra. Entonces ahí aparecen y encuentran por ahí algunos vestigios de algunas profecías antiguas que lo dijo tal profeta o cual, para especular de que en el año tanto va a haber una gran catástrofe. Y hasta los cristianos vamos tras esas cosas para ver qué va a pasar. Otros en el 2000 empezaron a especular cosas y hasta los cristianos iban tras ellos. La voluntad de Dios, en la voluntad de Dios revelada, tenemos dos cosas. Antes de profundizar un poco más, vamos a aclarar estos puntos. En la voluntad de Dios revelada, tenemos la voluntad de Dios decretiva o activa y la voluntad de Dios permisiva. La voluntad de Dios decretiva está ya decretado por el Creador todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia dice: Dios dijo en su palabra, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y nunca más se apagó la luz. Vemos en la voluntad permisiva de Dios, revela su voluntad al ser humano con ciertas libertades. Por ejemplo, el mandamiento dice: no matarás. No matarás. ¿Y qué hace el hombre? Mata igual. ¿Dios lo aniquila en el momento? ¿Le cae un rayo del cielo al homicida? No. Pero la consecuencia, está escrito que la consecuencia viene detrás de ello. Por eso Dios le dice a su pueblo: pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge. ¿Y qué escoge el ser humano? El camino de la muerte, porque es más fácil. Pero todo eso está revelado y tenemos que acercarnos a las páginas de la Escritura para conocerla. Aquí quiero centrarme un poco, antes de invitarlo a leer alguna porción bíblica más. En la voluntad permisiva de Dios, vemos a un Dios muchas veces, porque eso nos parece a nosotros, a un Dios pasivo, que permite cosas. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y Dios, dónde está Dios que permite estas cosas? Resulta que Dios está siempre en el mismo lugar, en su santo trono, y está controlándolo todo. Porque hay cosas en esta vida que ya están establecidas así, y nosotros tenemos que conocer esa voluntad de Dios. Por ejemplo, también dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y te sea de larga vida.
La voluntad de Dios está establecida. El hijo obediente cosecha lo que siembra. El hijo desobediente no le pasa nada. Quizás sus padres van a morir y no le va a pasar nada, pero al final, cuando ya sea viejo, va a ver a sus hijos esperando una ayuda y no lo va a tener porque él nunca ayudó a sus padres. Pero el que honró a sus padres va a cosechar lo que sembró en ellos. Está establecido por Dios. Entonces aquí el hijo dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Gloria a Dios. Y resulta que rompió el principal mandamiento, el principal consejo de Dios, y ahora está reclamando por qué me pasan a mí estas cosas. Entonces, por eso, vemos ahí como que Dios está sin moverse, sin ayudarme, porque fueron consecuencias de lo que yo sembré. Gloria a Dios. No te debemos confundir diciendo que Dios permite el pecado y es su voluntad permisiva que yo caiga en pecado. No confundamos esos términos. No podemos decir que está Dios desinteresado de lo que pasa en mi vida. No, Dios no está desinteresado de lo que pasa en tu vida. Dios está pendiente de lo que pasa en mi vida diaria, minuto a minuto. Él está preocupado siempre. El tema es que Dios nos ha dado una libertad donde movernos. Voy a poner un ejemplo aquí. La preocupación de los jóvenes cristianos hoy es preguntar, Señor, ¿con qué me voy a casar? Sí. Yo que me crié en el Evangelio, llegó una etapa donde empecé a preguntarme ¿con qué me voy a casar? Y no había respuesta. En ese tiempo mis predicadores me decían, tienes que orar, ayunar y presentar ayunos y Dios te va a mostrar. Y yo me imaginaba que en un sueño iba a aparecer alguien así con una figura, me iba a mostrar una foto, alguna cosa. Y muchos enseñaban eso. Y no mostraban que la voluntad de Dios también te da una libertad. Porque hay consejos que vienen a pedir muchas veces. ¿Con qué me caso? Tengo tres opciones. No estoy de novio con ellos, pero tengo tres opciones. Aquí la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Voluntad de Dios. Tengo que observar. En uno de esos tres, si estoy hablando a hombres, si en una de esas tres no hay igualdad, no teme a Dios, puede ser muy hermosa o muy hermoso, y si no teme a Dios, hay yugo desigual. Entonces, a la luz de la Escritura, digo, no. Y si yo quiero un ministerio, porque hoy día los papás le buscan esposa a los hijos y le buscan esposo a las hijas. Y como la hija es cristiana, muy consagrada, quieren que el yerno sea un pastor, predicador, maestro y las tenga todas. Y sea músico también y las haga todas. Entonces aparece un siervo humilde que no especula, no anda mostrando lo que tiene. Entonces lo echan para atrás. Hija, no te conviene. Y no saben que puede ser un siervo de Dios poderoso porque es humilde. Pero pasan estas cosas en el pueblo de Dios. Y viceversa. A los hijos queremos que sea la sierva, la que predica, la que aconseja, la que sea maestra, la que enseña a los niños y además cante. Entonces, y la voluntad de Dios dice, no en yugo desigual, se limita. ¿A usted le gustan los rubios? ¿Moreno? ¿O al hermano le gusta la rubia morena? Si es siervo de Dios, usted escoge, le da la libertad. Y no ande esperando un sueño para decir si con la rubia o la morena.
Aquí vamos a introducirnos un poco más. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Tenemos en Romanos un mensaje muy conocido ahí que nos muestra algo importante. Romanos 12. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que dice el apóstol, que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, en sacrificio como culto al Señor. Culto no es venir al templo a tocar pandero, a tocar su guitarra, su saxo, lo que sea, hacer culto. Culto es presentar mi vida al Señor como sacrificio vivo. Segundo punto, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, que mi cuerpo lo entregue todos los días en sacrificio de culto al Señor. Segundo, que transforme mi manera de pensar a la voluntad de Dios, y luego de eso voy a entender la voluntad de Dios. Tengo que alinearme con Dios, pensar como Dios quiere para actuar como Dios quiere. ¿Se está entendiendo? Amén. El texto lo dice claro. Entonces, si yo ando en otra, como decimos aquí, voy al trabajo, me peleo con los compañeros, soy mal compañero de trabajo, soy mal colega, me vengo conduciendo mi auto, peleando con los otros conductores, haciéndoles señales que no corresponden, y llego a la casa y luego me preparo, me peino y voy al culto. Andaré con mi cuerpo todos los días ofrendándolo como culto al Señor. Hay otros cristianos que andan mirando con sus ojos lo que no deben ver. Andan deseando lo ajeno, lo que no deben hacer. Con su cuerpo, usando estos ojos y usando las manos, y después se arrodillan para buscar la voluntad de Dios. Acá dice lo contrario, que yo primero debo entregar todo mi ser al servicio de Dios para que Dios tome dominio de mi vida, para que Dios tome dominio de todo mi ser. Entonces voy a conocer la voluntad de Dios. Porque voy a estar alineado con el Señor, voy a estar buscando su presencia a través de la Escritura para poder conocer qué es lo que quiere de mí. Entonces, tenemos ahí claro entonces una parte de la voluntad de Dios. Ahora quizás algunos estarán esperando que ¿cómo se conoce la voluntad de Dios en la vida diaria, en la circunstancia? De nuevo ahí podemos ver que en la circunstancia muchas veces decaemos o no entendemos porque su voluntad no la vemos ahí. Ejemplo, si lo vemos en la circunstancia, cuando un accidente ocurre en nuestra vida o una enfermedad, y no sabemos por qué vino,
en esa circunstancia Dios ya lo sabía y hay un plan para mi vida. Eso debemos estar seguros. Porque hay cosas o desastres que vienen a nuestra vida por nuestra culpa. Y ahí no podemos preguntarle a Dios, ¿por qué me vino esto? Por ejemplo, si yo me comprometo y busco un trabajo, y busco otro trabajo para ganar más dinero, tengo un trabajo en la mañana, salgo a las 2, a las 2:30 o 3 tengo otro trabajo hasta las 10 de la noche, 11, y de ahí trabajo de noche. Tengo 3 trabajos. El primer mes voy a salir contento porque el dinero me sobró. Segundo mes voy a salir cansado. Tercer mes ya no doy más. Mucho dinero acá, pero las piernas y el cuerpo no me da. Ahora decimos, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. ¿De quién es la culpa? Usted se comprometió en 3 trabajos. ¿Podemos culpar a Dios? No. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Él nos da tiempo para nosotros, tiempo para la familia, tiempo para congregarnos, tiempo para servir al Señor. Todo tiene su tiempo. Si gastamos el tiempo de Dios en cosas de nosotros, también estamos rompiendo la voluntad de Dios ahí. Y no podemos después reclamar. Entonces, en la voluntad de Dios revelada, ya dijimos que la tenemos en la Escritura. Amén. En la circunstancia tenemos que observar, tenemos que saber observar a Dios también, cómo se mueve y tener también paciencia, cómo Dios o qué quiere de nosotros. Porque ahí actúa la voluntad de Dios oculta, muchas veces Dios guarda silencio y tenemos que observar cómo Dios mueve su mano. Gloria a Dios. Entonces, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 3. Ahora, nosotros creemos que la primera voluntad de Dios para nosotros es, Dios te tomó a ti, tenés que trabajar, tenés que ir a predicar, tienes que ir a visitar enfermos, tienes que dar alimento a los pobres, el servicio. Creemos que esa es la voluntad de Dios conmigo en el ministerio. Primero, acá dice algo especial. 1 Tesalonicenses 4, 3. Vamos a leer lo del 2. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Qué decía el apóstol Pablo a los romanos? Que presentes vuestro cuerpo y lo ofrezcas a Dios como culto. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué significa eso? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador, subraya eso. De todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Dios nos llamó primero, el primer propósito es la santificación. ¿Qué es ser santo? Se enseña mal en la religión.
Ser santo es alguien que no hace nada y hace solamente lo bueno. Ese santo lo beatifican al final de su vida. Y santo es todos los que se murieron, ya están en la presencia del Señor, entonces le rinden honores. Entonces, en esas congregaciones, uno le pregunta a la congregación, ¿usted es santo? Estamos luchando para eso. Gloria a Dios. Estamos tratando. La santificación es apartado para un servicio especial. Iba a traer un ejemplo de un vaso, pero bueno, imagínenselo. Un cuenco de palo, usted lo puede usar para sacar agua sucia y vaciar un lugar que no corresponde. Pero para tomar agua, usted tiene que usar un vaso limpio. Con ese vaso limpio no puede sacar agua sucia y después tomar agua limpia, porque ese vaso está consagrado, apartado, limpio para un servicio especial. Nosotros, cuando no éramos hijos de Dios, éramos como el cuenco que se usaba para cualquier cosa. Hoy el Señor nos usa en servicios santos y limpios. Entonces, no demos y no llevemos nuestros miembros al pecado. Acá nos muestra que esa voluntad ya escrita, revelada, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y especifica algunos puntos aquí. La voluntad de Dios es la santificación, su voluntad moral para mi vida. Vamos a graficarlo así. Su voluntad moral para mi vida está claramente escrita en pocas palabras, porque eso es lo más en que caemos en pecado los seres humanos. He visto cristianos jóvenes que andan con una polola, la usan, que se va a imaginar, la ocupan, después la desechan, no, esta no me sirve. Y después vamos alabando a Dios. Y tienen a la muchacha llorando ahí. Después toman a otra y a otra. Y al final, cuando ya están como aburridos y se le está pasando la edad, ahora quiero casarme. Y la Biblia dice que cada uno tenga su esposa, su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En los gentiles uno puede esperar cualquier cosa. En los gentiles uno puede esperar que el criterio sea distinto y es normal para ellos. Para ellos es normal. Una vez le pregunté a un compañero, ¿usted es casado? No, dijo, tengo mi polola. Ah. Y le pregunto, ¿cada cuántos días en la semana ve a la polola? Todos los días, vivimos juntos. Y yo en mi mente de cristiano, pues ¿cómo va todos los días su polola? Vive muy cerca. No, vivimos juntos. Y yo con mi mente de cristiano, haciendo el esfuerzo del trabajo para pasarla a ver y después irme a mi lugar de reposo, no se podía hacer todos los días. Entonces, la Biblia es muy clara en esto de su voluntad moral con mi vida. Muestra un poco de su voluntad social. Mi vida con la sociedad, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Puede ser de distintas maneras. Puede ser tratándolo mal, puede ser
consiguiéndole cosas y no pagarlo, estafas, todas esas cosas, la Biblia dice, no agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? El Señor es vengador de todas las cosas. A lo mejor el hermano que yo agravié o estafé no me va a meter a la cárcel porque me va a considerar su hermano y va a decir, lo voy a dejar pasar porque es mi hermano. Pero Dios, que lo ve todo, va a tratar conmigo por lo que hice. Ahora, si alguien a usted le hace un daño de ese tipo y usted lo deja en las voluntades de Dios, Él es el que paga. Él es el que paga. Y aquí me acordé de un texto que le dijo al pueblo de Israel, más bien a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y a los que maldicen, a los que te maldicen, maldeciré. Hermano, si alguien te maldice, usted no se derrumbe. Déjelo en las manos de Dios. Dios, que te ha visto llorar por el daño que te han hecho, Dios hace justicia. Amén. Y en esa justicia no podemos ayudar. Amén. Ni porque estimemos a la persona, porque hizo injusticia conmigo, ahora Dios está haciendo justicia en él. No lo puedo ayudar. Me quedé en el lado que no puedo hacer nada. Porque Dios actúa. Entonces, ahí vemos la voluntad de Dios moviéndose y debemos glorificar a Dios por su justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la voluntad de Dios revelada, entonces tenemos una parte de eso, y cuando queremos saber qué hacer en nuestro ministerio, la Biblia es clara en esto. Cuando preguntamos al Señor, entonces, ¿cuál es tu voluntad con mi vida? Ya dijimos que primero Dios quiere que seamos. Antes de hacer, debemos ser. Esa es su voluntad. Antes de conocer qué debo hacer, tengo que conocer quién debo ser en la presencia de Dios. Y después de saber quién debo ser en la presencia del Señor, ahora le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Sin ese orden, vamos a andar siempre dando palos a ciegas, buscando la voluntad de Dios. La historia que cuenta a Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso. Ayuda a la familia. En ese tiempo los enemigos venían y en tiempo de cosecha dejaban que los israelitas siembren, y ya cuando estaban a punto de cosechar, o cuando recién habían cosechado y tenían todo listo, venían los enemigos, le robaban toda la cosecha y lo dejaban con hambre todo el año. Amén. Entonces aparece un ángel a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Amén. Que no era ni esforzado podría ser, pero no valiente. Entonces le dijo, tú vas a liberar a mi pueblo. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo yo? Si mi familia no es una familia acomodada, no es una familia de prestigio. ¿Y yo? ¿Quién soy? Se cuestionó, preguntando. Y ahí muchos cristianos hoy te enseñan de esa manera a buscar la voluntad de Dios, como lo hizo este siervo. Entonces, a él se le ocurrió, no es que sea una doctrina,
Cuando busques la voluntad de Dios no vas a hacer lo mismo con lo que hizo Gedeón. Gedeón tenía dudas si era el Señor. Ahora, aquí tenemos que nosotros tomarnos viendo al Señor y decir si conozco a Dios o no lo conozco. Empezamos diciendo que para conocer la voluntad de Dios tenemos que primero conocerlo. Amén. Y le apareció un ángel del Señor y todavía dudaba si era Dios que mandó a ese ángel. Gloria a Dios. ¿Está mal? Sí, está mal. Porque si creía en Dios y Dios le estaba hablando, tendría que haber dicho, voy, Señor. Santo Dios. Pero es la naturaleza humana. Gloria a Dios. Vamos a Moisés también. Apareció el Señor en una zarza ardiendo y le dice, tú liberarás a mi pueblo. Santo Dios. Y él le dijo, pero ¿en qué nombre voy a ir? Yo soy, te envía. Señor, pero ¿qué? ¿Y si no me reciben? Gloria a Dios. Yo estoy contigo. Amén. O sea, cuando Dios comisiona, Él compromete su compañía. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios comisiona, lo repito, Dios compromete su compañía. Como Moisés lo hizo. Yo iré contigo. Gloria a Dios. Yo estaré contigo. Aparece a Josué y le dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Lo único que debes hacer, no debes apartarte de este libro de la ley, porque ahí está mi voluntad. Amén. Amén. Yo estaré contigo. A veces las respuestas no están al aire. La respuesta no la vemos. Pero su promesa fiel, Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En la cama de un hospital, decía, Señor, ¿por qué yo? Bendito Dios. Predico tu palabra. Lo dije aquí adentro, no lo dije con la boca, pero el Señor me sabía lo que decía. Señor, predico tu palabra. Soy tu hijo. ¿Por qué estoy aquí? Y el doctor me dijo, te vamos a entubar mañana. Y yo sabía que de la intubación, después hacían un videollamada y esa era la despedida. Entonces, antes de colocarme la cuestión, dijeron, ¿quiere hablar con su familia por videollamada? Yo dije, estamos listos para la foto. Y ahí aparecieron mis hijas y sacando fuerza de adentro, diciendo, todo va a estar bien, pero por dentro yo no sabía qué iba a pasar. Pero lo que en mi mente me retumbaba, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas experiencias de amigos que el mismo proceso, antes de entubarlo, el llamado de videollamada y después nunca más lo vieron. Me fui para un rincón, me acordé de un rey que le dijo al Señor, hoy vas a morir. Y dice la Biblia que se dio vuelta para el rincón. Lo hice. Dije, Señor, ten misericordia de mí. Le di misericordia. No le dije nada más que misericordia, mis hijas tan chicas. Señor, no tuve más que decir. Pero dije algo que me terminé riendo, yo creo que Dios se rió conmigo. Y dije, Señor, en el cielo hay muchos ángeles que cantan. Aquí faltan. Terminé riendo y dormí un poco. Cuando desperté, habían pasado más de 40 días. No supe de hora, ni de día, ni de noche. Y ahí estaba.
sin poder hablar. Pero Dios es fiel. Amén. Entonces, primero, para conocer la voluntad de Dios, dijimos que debemos conocerlo y tenemos que saber quién debemos ser y luego preguntar al Señor y buscar a través de la Escritura qué debo hacer. La carta a los Romanos dice que presentemos nuestro cuerpo y luego tenemos que vivir en santificación conmigo, con mi primer cuerpo, mi esposa, que somos un solo cuerpo, y luego tratar a la sociedad sin agravio y sin dañarlo, como hijo de Dios. Porque muchas veces el mal testimonio viene de esos cristianos que son malos vecinos y la gente dice, y todavía va a la iglesia. ¿A qué iglesia va? A la de allá. ¿Qué le enseña a su pastor? Entonces, con nuestra actitud ofendemos a Dios. ¿Es la voluntad de Dios que ofendamos a Dios, que la gente ofenda a Dios? Con nuestra actitud no es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que santifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, santifiquemos a Dios con nuestras actitudes, santifiquemos a Dios con nuestro testimonio. Entonces ahí estaremos en parte, conociendo su voluntad. Antes de pasar más adelante, quería recordarle un poco que la voluntad de Dios como la buscó Gedeón, fue una experiencia de él. No la copiamos nosotros. No la enseñemos tampoco. Si viene a preguntarle a usted, hermano, siervo, maestro, apóstol, lo que usted sea, ¿con quién me voy a casar? No le diga saque un vellón de lana afuera porque así lo hizo Gedeón. Eso sería aplicar doctrina, inventar una doctrina. Gedeón lo hizo así. ¿Por qué? Porque aún no conocía bien a su Dios. Había oído nomás. Entonces Gedeón, voy a explicar qué es un vellón de lana. Gente que no entiende, porque no conoce los corderos ni las ovejas solamente por foto. Lo que usted le saca, toda la lana que le saca a una oveja entero, ese montón de lana es un vellón. Puede pesar 2, 3 a 4 kilos, un vellón de lana. Entonces este siervo dijo, Señor, no te enojes, pero quiero pruebas. Voy a poner el vellón afuera, y ahí me equivoco yo, usted lo va a leer bien. Dice, primero, que el vellón esté mojado y su alrededor esté seco durante toda la noche. Se levanta, va a ver, el vellón estrujó y salió mucha agua y alrededor estaba seco. Señor, no te enojes, de nuevo, el mismo vellón. Ahora que el vellón esté seco y alrededor esté mojado. Va a ver el vellón, estrujó, nada de agua y alrededor todo mojado. Entonces, ahora obedezco, Señor. Entonces, fue una experiencia de él. Muchas veces hay cristianos, esto me lo han contado, el Señor le dice, en alguna visión, alguna cosa, anda y llévale dinero a tu hermano de allá. Y piden confirmación. Pero cuando le dice, anda a pedirle dinero a ese hermano, van sin confirmación. Pasa hasta en las mejores familias. Entonces, primero, si conocemos a Dios, tenemos que saber cómo actúa, cómo Él nos guía. Ahora, la discusión está. Hoy existen profetas, no existen profetas, hay una discusión ahí. Pero sí tenemos claro que Dios se comunica con su pueblo
todavía. Tiene una relación con su pueblo todavía. Nos guía. Ahora, cuando viene el Evangelio y dice, ustedes no se vayan de aquí porque van a ser investidos de poder de lo alto. Y cuando los comisiona le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Le habló del Espíritu Santo que moraría dentro de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo el Señor habla con nosotros? Por el Espíritu Santo hoy. Por las cosas circunstanciales, el Espíritu Santo es el que nos guía. Porque a veces no conocemos ciertas cosas, como dijimos, una enfermedad, un accidente, no sabemos qué, pero el Espíritu Santo es el que nos guía para saber la voluntad de Dios. Y nos recuerda, el Espíritu Santo también nos recuerda las Escrituras y te dice, mira, las Escrituras dicen tal parte. Voy a ver ahí está establecido. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, la santificación de nuestra vida es lo primordial, urgente. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice así. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. ¿Qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Cómo debemos vestirnos? Aleluya. Santos, como escogidos de Dios. Aquí no está hablando de la ropa, hermano. Por ahí se pelean, somos de doctrina sana. La doctrina sana por dentro y por fuera. Por fuera te explican, si llevas taco te vas al infierno. Si usas pantalón muy apretado, hermano, te vas al infierno igual. Y no te muestran cómo debe ser la vestimenta por dentro. Aquí lo dice, vístete por dentro como escogido de Dios, santos llamados. Ahora, con humildad, hay algunos que se las creen todas. Dice, yo soy el más importante aquí. Si yo no estoy, esto se viene abajo. Mansedumbre y paciencia, soportándonos unos con otros. Hermano, si yo no soy moneda de oro para caerle bien a todos. Si les caigo mal, me aguantan. Si usted me cae mal, tengo que aguantarlo igual. Tenemos distintos caracteres. Unos más enojones, unos cualquier cosa. Pero la Biblia nos manda a soportarnos. Ahora, si alguien me ofende, tenemos que imitar al Señor. La humanidad entera ofendió a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bajó a buscar al ofensor, lo perdonó
y lo reconcilió con la eternidad del cielo. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Él me ofendió, que venga. Yo aquí lo espero. No, usted tiene que ir. La Biblia dice que si usted trae una ofrenda al altar y se acuerda que tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja tu ofrenda ahí, anda, reconcíliate, arréglate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Porque si estamos mal con el hermano, no va a funcionar nada. Y Pedro que nos dice, Primera Pedro 1:5, Gloria a Dios. que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, Primera Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes de trabajar en la defensa del Evangelio, debemos santificar al Señor en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hay gente que tiene mucho conocimiento de Biblia y son buenos para alegar y defender la doctrina de Cristo, pero ellos en sus corazones no han santificado a Dios. Primero hay que santificar a Dios con el corazón para estar preparado para defender entonces la doctrina del Señor. Ya aquí estamos hablando entonces su voluntad en el servicio del Señor. El Señor nos capacita. Después que nos capacita, hay pasión por un servicio. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿en qué debo servir a la iglesia? ¿A qué debo dedicarme yo? Cuando la gente pregunta eso, también es que le está haciendo falta esto, y en los discipulados se pregunta bastante. Primero, cuando Dios te llama, te capacita. Después de capacitarte, nace una pasión por un servicio, un tipo de servicio. Por ahí va la cosa. Hay gente que nunca se había interesado en el conocimiento bíblico, es una experiencia personal. Yo dije, mi vida la voy a dedicar a cantar. Porque comencé en el Evangelio y cuando empezamos a servir al Señor, lo único que sabía era cantar. Hicimos un grupo y viajábamos por todas partes. Yo dije, a eso me voy a dedicar. Vamos a grabar algunos volúmenes y nos vamos a hacer famosos en el Señor para la gloria del Señor. ¿Estaba bien, cierto? Perfecto mi proyecto. Vamos a grabar y vamos a hacernos famosos para la gloria del Señor. Y luego Dios empezó a tratar conmigo cuando ya me llamó. Mire, toda la vida en el Evangelio y en un momento dado me llamó. Cuando desperté al otro día tenía ganas de escuchar un mensaje, porque antes quería escuchar solamente música. Luego de ese encuentro con el Señor, ahora quería escuchar palabra de Dios.
nació un interés por aprender, nació un interés por escuchar mensajes. Y mis amigos me dicen, ¿por qué escucháis mensajes tan aburridos? Pero empezó esa hambre. Entonces, cuando quieres saber la voluntad de Dios, tienes que ver cómo te capacitó el Señor y cuál es la pasión que están haciendo dentro de ti. Y luego de eso, hay que dedicarse a ese servicio para hacerlo bien. Todos los servicios al Señor debe ser completamente conforme a la gran comisión. Si no lo es, no es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, vamos, el que va cantando, va llevando la palabra de Dios a través de la música. El que predica va predicando. El que enseña va enseñando cosas más profundas, el maestro. El que sirve, dice también Romanos 12, hay gente que está para servir, tiene el don de servicio. Gloria a Dios. Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios, dijimos ahí, a través de la Escritura. Estamos terminando y quiero invitarlos. Quizás alguno está diciendo, pero es que yo quiero saber cómo Dios te habla. Vamos a decir algunas cositas porque lo demás son experiencias personales. La Biblia en Corintios 12, donde habla de los dones espirituales, y dice algo muy importante, porque a los cristianos hoy les gusta aprender de los dones espirituales, cómo se usan los dones espirituales, cómo te habla el Señor, cómo el Señor, si te habla al oído, si te habla, cómo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí, porque enseguida sigue la lista de dones espirituales, que es la capacidad que Dios le da a cada uno de los creyentes, pero acá el apóstol no quiere que ignoremos acerca de los dones. Y lo otro, lo segundo que dice, antes cuando eras gentil te extraviabas cuando querías saber algo. Cuando nosotros queríamos saber el futuro, íbamos a consultar a los agoreros, a los adivinos, a los encantadores, a cualquiera, al tarot, la cartomancia, quién sabe cuántos nombres más, y hacías eso. Te extraviabas. Y lo otro que dice, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Cuando alguien te dice, esto te lo digo en el nombre de Dios, yo creo en Dios, y tiene una foto del Señor ahí, y te adivina, porque el Señor me da la adivinación para usted. No es de Dios, porque si no ama a Dios a través de la Biblia, no es de Dios. Espíritu de adivinaciones, y son maldecidos por Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo Gloria a Dios. que nos guía. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos ilumina, Así es Dios. nos capacita. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y lo hace saber a nosotros. El Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que trae arrepentimiento a nuestra vida, Gloria a Dios. porque en nuestros corazones trae un convencimiento y una transformación para que conozcamos la voluntad de Dios. Amén. Entonces,
nosotros como hijos de Dios conocemos su voluntad nada más que por el Espíritu Santo y a través de lo que está escrito. Entonces, en la voluntad oculta no tenemos nada que especular. La voluntad revelada es para nosotros, así que hay que buscar la voluntad de Dios que está escrita aquí. Es para nosotros y para nuestros hijos y para cuanto el Señor llamare también. Aquí es que la gente anda buscando la voluntad de Dios en la vida diaria. No debemos preocuparnos de eso porque nuestra vida está en las manos del Señor. Lo único que debemos saber es lo que dice su palabra. Nuestra vida es como el tamo que arrebata el viento. Nuestra vida es como la flor que hoy día es y mañana no es. Entonces, debemos vivir como hijos de Dios. Voy a que yo no sé si salgo y me pilla la muerte en el camino. Para eso la Biblia dice que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Amén. Vivamos la vida todos los días como que es el último día, porque el mañana no lo sabemos. Eso lo dice la Escritura y debemos movernos en ese principio. Entonces, lo que hacemos debemos hacerlo con intencionalidad, con mucha pasión, con mucha fuerza. La despedida de nuestros familiares cuando vamos a trabajar debe ser como que fuera el último, porque no sabemos qué va a pasar con nuestra vida mañana. Debemos mantener resuelta nuestra vida con la familia, con nuestro entorno, nuestra vida resuelta, porque el día de mañana no conocemos. Debemos vivir como hijos de Dios. Entonces ahí nos despreocuparemos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a ser millonario? ¿Me voy a sacar algún premio millonario? Hay cosas que están ocultas en las manos de Dios y ahí no debemos meternos. Lo único que debemos buscar es estar hoy en la voluntad de Dios. Mi vida santificada para Dios, haciendo lo que a Dios le corresponde, viviendo en santidad con mi familia y no agraviando en nada a mi hermano. Y en el servicio, cumpliendo la gran comisión. ¿En qué iglesia voy a servir? ¿La de allá o la de acá? Y voy a buscar un sueño. No necesitamos. Ya sabemos la Escritura y tenemos que saber que la iglesia que no, la congregación que no anda conforme a la Escritura, porque hay mucha hoy día, hay entretención en los púlpitos y no hay palabra de Dios. Ahí no debo ir. Voy a perder el tiempo. Debo servir en una congregación donde anden conforme a la Escritura y busquen la voluntad de Dios en las Escrituras sin especulaciones. Quiero terminar diciendo, quizás muchos están esperando eso. Dios habla a cada persona. Por el Espíritu Santo sí, te recuerda su voluntad. ¿Te puede advertir alguna cosa que te va a pasar en el futuro? También. Pero son experiencias personales. ¿Te puede advertir de cosas futuras? Sí, para que nos preocupemos. Y eso no quiere decir nada más y nadie me puede decir nada, pero sí debo tener conciencia de que Él es soberano en todo. Las preguntas, dijimos, estoy terminando aquí, ¿dónde debo vivir?
con quién me casaré, qué carrera estudiaré, en qué congregación debo servir, cuántos hijos debo tener, cuál será mi labor en el ministerio. Todas esas preguntas creo que ya lo respondimos. El apóstol Santiago nos habla ahí de la ley de la libertad. Gloria a Dios. Entonces, en Cristo nosotros tenemos una libertad para movernos. ¿Está en su voluntad permisiva? Sí. Está en su voluntad permisiva. Podemos movernos. Ya dijimos, Dios no te va a forzar a traerte a una persona, con ella te tienes que casar. Lo hemos visto en varias iglesias, que alguien dice, esto dice el Señor, con ella te vas a casar. Y la niña es casada. O pasa que resulta el matrimonio todo bien, pero después le va mal. ¿Y a quién le culpan? ¿Al que le dijo esto dijo el Señor o culpamos a Dios? Siempre culpamos a Dios. Porque el que lo dice le echa la culpa a Dios. Yo no fui, fue Dios. Y en eso también caemos en la práctica que tenían los antiguos reinos, que se guiaban por los dioses. Entonces tenían agoreros donde iban a consultar qué iba a pasar con la guerra, y cuando el resultado era al revés, el agorero decía, no, yo lo dije porque Dios me lo dijo, y se lavaban las manos. Hay otros que consultaban al agorero para, según él, saber qué es lo que su Dios quería, ir a matar a este pueblo. Mataban a ese pueblo y después todo el mundo lo juzgaba. Yo no tengo la culpa, Dios me mandó. Entonces, como hijo de Dios, cristiano, seguidor de Jesucristo, muchas veces caemos en esas prácticas y culpando a Dios. Muchas veces ungimos a un enfermo y lo declaramos sano. Esto dice el Señor, te sanaste hoy, y después sigue enfermo o en último caso se muere, y echamos la culpa a Dios, o simplemente la víctima no tuvo fe, no creyó. Las cosas de Dios no son para burlarse, no son para manipularlo, sino esto es serio, hermano. Esto es de vida o muerte. La voluntad de Dios es perfecta. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en su palabra. Lo que tenemos que hacer entonces es conocer a Dios. Conocer qué quiere para mí ser. Saber qué debo hacer yo en su presencia, en sus manos. Y luego, si quiero saber la vida diaria, el Espíritu Santo me va guiando en todas mis necesidades. Tenemos armamentos, tenemos argumentos para decir y buscar la voluntad de Dios. Ya dijimos, cuando nos está yendo mal por alguna circunstancia, muchas veces analicemos a veces nuestra culpa. No culpemos a Dios. Y si le pedimos a Dios que nos saque de ese hoyo que yo mismo me metí, Dios misericordioso te va a sacar de ese hoyo. Sí. Vamos a pedirle y Él es misericordioso para ayudarnos en nuestras debilidades y sacarnos de ahí. Pero no culpemos a Dios en todo. Por último, la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Y sabemos que lo que está pasando, vemos la mano de Dios moviéndose y vemos que sí es la voluntad de Dios. Bien, creo que habemos respondido la mayoría de las preguntas en estos 3 puntos y estaremos orando al Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pies y le oramos al Señor. Amado Señor,